buscar en nuestra Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer, comenzar leyendo con los versículos 1 al 4. Luego seguiremos hasta donde nos trae la hora. Pero Segunda de Reyes 5, 1 al 4, y vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que los tenemos y más o menos funcionan. Entonces, en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee, por supuesto. Segunda de Reyes 5, 1 al 4, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos por medio de ella. Señor, las palabras que yo diga, Señor, eso lo lleva el viento, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Y queremos que tu palabra sea lo que empiece a hacer mella en nuestros corazones. Y muchas veces traemos corazones llenos de piedras, Señor. Y te pedimos que seas tú limpiando y purificando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para que podamos leer estas palabras, Señor, y de verdad poder creer en ti de todo corazón y ser de utilidad para tu reino desde hoy hasta que tú vuelvas. Señor, gracias. Gracias por cada persona aquí. También te pido, Señor, que estés con Juan José. Señor, Juan José, tú lo has librado de algo impresionante, pero también el enemigo sigue chinchando, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú limpiando sus pulmones, Señor. Él quería estar aquí, pero yo te pido, Señor, que ahí donde él esté, que él sepa que tú eres Rey soberano sobre todo y que tú también lo puedes librar de esto, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu tremenda misericordia y amor que tienes para cada uno de nosotros. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, los que tenemos sillas. Si yo me siento, no me vuelvo a levantar. Alguien tendría que levantarme. Entonces, pero hemos visto en Segunda de Reyes 5, 1 al 4 algo interesante. Hemos visto que hay este general bien reconocido en el pueblo enemigo de Israel, o sea, en Siria, y es uno de estos hombres así, Rambo, que no hay otra forma de describirlo, pero tenía algo. ¿Era qué? Leproso. Tenía COVID. No, leproso, que es peor. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos leído hasta ahora en Segunda de Reyes. Y en los capítulos anteriores hemos visto a distintas personas siendo probadas en distintas áreas de sus vidas y cómo Jehová Dios los animó y cómo cada una de esas personas se dejaron ser usadas por el Señor. Amén. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 1 encontramos al profeta Elías. Sí, todavía Elías está por ahí, enfrentándose con el malvado Ocosías. Imagínense, comienza el capítulo con este Ocosías, que era uno de los hijos de Acab y Jezabel, y él era el rey de Israel, porque Acab había muerto. Pero Ocosías había enviado a sus mensajeros no a consultar a Jehová, sino a consultarle al ídolo Baal-zebub, el dios falso de Ecrón, para ver si iba o no sobrevivir después de haber caído por la ventana de su palacio. Sí, es que eso era
una epidemia en la casa de acá, la gente cayendo por la ventana. Ya verán por qué. Pero eso es una de esas cosas. Nosotros cuando caminamos alrededor de una ventana no tenemos ese temor, espero que no. Bueno, yo como le tengo un poco de miedillo, como dicen por ahí, a las alturas, y era por algunos trabajos que yo tenía, de estar haciendo andamiajes y todo ese asunto, que ahí me di cuenta que no era descendiente de los simios. Okay. No tenía la cola para mantenerme ahí. ¡Ey! Bueno, y entonces ciertas cosas así. Entonces, claro, ahí me entró el temor de Jehová en cuanto a las alturas, y no juego con las alturas. Pero parece que Ocosías se cayó por la ventana. Más adelante su propia madre va a caer por la ventana, pero es porque la empujaron. Pero eso ya es en el futuro, ¿ok? En Segunda de Reyes. Pero ahí vemos, Ocosías había enviado mensajeros para consultarle al dios de las moscas, Baal-Zebub, imagínense. Y donde hay moscas hay ¿qué? Muerte. Entonces es el dios de la muerte, imagínense. Tú vas a ir a consultarle al dios de la muerte a ver si vas a morir. Y claro, sabemos que es un dios falso. Sí, existe la muerte, pero no es de ser alabado, ¿verdad? Entonces, obviamente, y claro, por palabras de Elías le dijo, ¿por qué tenías que ir a consultarle a este? Yo te lo puedo decir, vas a morir. De esta no sales, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente murió y dejó su trono en manos de su hermano Joram, que también era una joyita este hombre. En Segunda de Reyes 2 vemos a Elías, claro, Elías, siendo llevado al cielo por un carro de fuego en un torbellino, ¿verdad? Y luego le toca al profeta Eliseo a encargarse del ministerio de representar a Jehová por todo Israel. Y ahí también leímos acerca de los jóvenes, ¿verdad?, que fueron atacados por dos osas después de burlarse del calvo, ¿verdad?, del profeta Eliseo. Entonces, calvo, sube, calvo, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 3, los milagros de Jehová en la guerra entre Israel, Judá y Edom contra los moabitas. O sea, esto era guerra de familia, básicamente. Entonces, todas esas cosas, vemos el capítulo 4, donde somos presentados a dos mujeres, ¿se acuerdan? Y sus respectivas familias. La primera, una de las viudas de los profetas, ¿verdad? Y que ella estaba siendo amenazada por los acreedores de querer quitarles a dos de sus hijos. ¿Se acuerdan? Y entonces Dios envió al profeta Eliseo para darle la solución con la multiplicación del aceite. ¿Se acuerdan? Y claro, era mejor que Amazon, porque después, con todos los que le habían dado las vacías, bueno, ella se los vendió. Ah, ¿lo quieres? Cómprame. Y entonces, eso fue lo que pasó. Y la otra, una mujer de Sunem, donde el Señor le dio un hijo que luego murió. Imagínense, Dios te da un hijo y después muere. Y tú crees que Dios está jugando contigo, y eso no era el asunto. Y Jehová lo resucitó por medio de Eliseo. Y el capítulo 4 culminó con dos milagros a los que yo llamo los milagros Masterchef. ¿Verdad? Porque tenía que ver con comida. O sea, que el Señor se mete con todo, hermano. Él estaba preocupado por todas las cosas. El primero, por supuesto, fue saneando un potaje envenenado. Y el segundo, la multiplicación de los panes. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora, en los primeros 4 capítulos de Segunda de Reyes. Ahora, este capítulo de Segunda de Reyes 5, tengo que confesarles que es uno de mis capítulos favoritos. A mí me encanta este capítulo. Y claro, desde niño, o sea, yo escuchaba, había una hermana en la fe hace muchos años atrás, y ella está con el Señor, que ella se llamaba, era una actriz antes, o sea, antes de conocer a Cristo, ella era una actriz de Hollywood, famosa, qué sé yo,
Sí, no espero que se acuerden de ella, pero ella se llamaba Ethel Barrett. Y sí, ya, sí, Ethel, claro. Bueno, entonces, lo interesante de Ethel es que después, cuando ella conoce al Señor, ella empieza a hacer grabaciones dramatizadas de cuentos para niños, pero de la Biblia. Y entonces, había unos hermanos al otro lado del charco que habían grabado ciertas de esas grabaciones de ella y me lo enviaban cuando yo era niño. Entonces eso era lo que yo escuchaba. Cuando era niño eran esas grabaciones. Y claro, una de esas grabaciones tenía que ver con esto, con el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y claro, la dramatización de Naamán, así, ese hombre mal encarado. Entonces, y la forma como ella lo hacía. Trataré de imitarlo cuando lleguemos a esos puntos, ¿ok? Entonces, pero bueno. Pero vemos aquí que tiene varios elementos de enseñanza para todos. Y para todas las edades. No solamente es para los adultos, sino también para los niños, para damas, para caballeros, es para todo el mundo. ¿Ok? Y claro, hay alguien aquí que merece un poco de reconocimiento que muchas veces no lo tiene. Además de Jehová, por supuesto, además de Dios, pero hay un personaje aquí que yo creo que es la más importante de todo el capítulo. Y no me estoy refiriendo ni al rey de Israel, ni tampoco Giesi, ni tampoco el general Naamán. Y entonces vamos a empezar a leer e investigar este capítulo de las Sagradas Escrituras. Entonces ahí, versículo 1, si me deja mis dedos, me deja. Miguel, ¿puedes venir acá casi? Ya, ok, ya lo tengo. No, yo estaba hablando en serio. A veces mis dedos no quieren funcionar. Y entonces, y ustedes digan, sí, entendemos, pastor, mucho de ti no funciona. Ok, entonces comencemos con el versículo 1. Naamán, y ahí te da el nombre del hombre. Naamán, el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Eso era como cuando tú estás con alguien, cómo te alaban, ay, a mí me gusta como la forma como, o tú cocinas esto, o tú llevas esto, o tú, o sea, la forma como trabajas y eso. Todo es bien chévere, pero tú sabes que viene un pero. Ahí, ¿verdad? ¿O nunca han experimentado esto? Muchas veces nunca he escuchado, ay, pastor, me gusta cómo predica. No, eso. No, pero siempre hay algo y después, pero, y ahí ya sabes que ya todo lo demás no importa. Ya estaban, ¿cómo se llama eso? Rolando la píldora. Para después darte el sablazo, ¿verdad? Entonces, vemos así, este hombre era tremendo, pero era leproso. Entonces, si pensamos por un momento que el enfoque de Jehová estaba exclusivamente sobre el pueblo de Israel, debemos recordar que Él les mostró mucha misericordia a personas aún fuera del pueblo de Israel. ¿Okay? Y este es uno de esos casos. Y claro, si logramos llegar al versículo 14 hoy va a ser un milagro. O sea, además de todos los milagros que hemos hablado, si llegamos al 14 va a ser un milagro. Ya están viendo, ay, ya se me está quemando el pollo. Bueno, ok. Entonces, el nombre del general del ejército del rey de Siria fue ¿qué? Naamán. ¿Cierto? Y quiero que veamos el significado de su nombre en el hebreo. Según el diccionario bíblico Strong, la palabra Naamán significa agradable o placentero.
Qué buen nombre para un general, ¿no? El general agradable. Ajá. Déjeme hacerles una pregunta. Cuando uno piensa en un general del ejército, agradable o placentero no son las primeras palabras que vienen a la mente, ¿verdad? No. ¿Verdad? Uno no está pensando en eso. Uno puede pensar en eso en qué, un modisto, o un, qué sé yo, un cocinero, o, ¿me entiendes? Agradable, o ¿cómo se llama esto? Lo que sí tienen pelo y te lo cortan, ¿cómo es que se llama? Peluquero. Entonces sí, es agradable, sí, muy bien, ¿verdad? Pero un general, si tú ves que el general es muy agradable, ya saben que es el próximo país que van a atacar. Entonces, pero uno podría pensar en algo más apoteósico, ¿verdad? Para un nombre de un general, ¿verdad? O por lo menos algo más fuerte. Un buen ejemplo lo encontramos en el mismo versículo, ahí mismo en el versículo 1, que describe a Naamán, claro, no su nombre, pero que describe a Naamán como alguien que valeroso, un hombre valeroso, ¿cierto? Y bueno, valeroso en hebreo es gibor. Gibor. ¿Hemos oído ese nombre antes? Gibor. Que significa poderoso, ¿verdad? O por implicación, guerrero. ¿Entendemos? Entonces imagínense que en vez de Naamán lo llamen Gibor. Pero no, él es agradable, placentero. El general agradable. Hola, ¿cómo está? Ok. Entonces, si te suena conocido ese nombre Gibor, es porque lo has escuchado en algunas de las alabanzas que cantamos aquí en el Shaddai. Y nos referimos a nuestro Dios como Dios fuerte, ¿verdad? Así como en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, que en hebreo es Pele. Ajá, sí, el rey Pelé era admirable, ¿verdad? Jugando fútbol. Consejero, Ya'atz. ¿Ok? Dios fuerte, el Gibor. Y Padre eterno, Ab-Ad. Y entonces, príncipe de paz sería Sar Shalom. Entonces, podemos ver en este ejemplo que Dios fuerte es el Gibor. Pero valeroso también significa Gibor. ¿Okay? Y volviendo al pasaje de hoy, 2 de Reyes 5:1, podemos apreciar que Naamán, el general sirio, fue una persona que sabía cómo actuar en situaciones de peligro, aún más con referente a la guerra. Y hay algunos comentaristas bíblicos, no estoy diciendo que son todos, ni que yo sea que estoy a favor o en contra, todavía no sé. Pero piensan que Naamán fue aquel soldado que disparó la flecha que acabó con la vida del rey Acab de Israel en su última batalla contra los sirios que encontramos en 1 de Reyes 22. No estoy diciendo que ese sea cierto, ¿ok? Solamente le estoy diciendo por si acaso estén en el autobús algún día y alguien te dice, sí, el general Naamán, sí, yo me acuerdo. Claro, nadie te va a hablar en el autobús acerca de Naamán, pero uno nunca sabe. Sí, ese fue el que tiró la flecha que mató acá. ¿Qué me dices? ¿Ah? Entonces, no. Primera de Reyes 22, versículo 34, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y claro, el rey acá murió. Pero algunos piensan que era Naamán el que tiró la flecha. Ahí desconozco. Pero tengo que compartirlo porque hay personas que lo dicen y para que no te
te llevan fuera de base, ya sabes que hay algunos que lo dicen. Entonces, sea que el general sirio Naamán hubiera sido aquel hombre que disparó la flecha que tomaría la vida del rey Acab aquel día en la batalla o no, no es lo importante. Lo que sí es importante es que su rey sí lo apreciaba mucho. Por X o Y la razón por la cual él apreciaba a Naamán, ahí está. Pero aunque uno pueda tener miles de medallas guindando en el uniforme o en la pared, esas cosas no podían sanarlo de su lepra. No puede decir, oh, es que yo he sido líder en la industria, o qué sé yo. Pero si tienes lepra, no importa. Nadie te va a volver a consultar para que no me pegue, ¿verdad? Entonces, Segunda de Reyes 5.2 nos amplía un poco más el panorama acerca de lo que estamos mirando aquí. Vemos el versículo 2 y dice, y de Siria habían salido bandas armadas. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Lo leyeron bien? Esta niña fue secuestrada, fue llevada, fue raptada, fue capturada, como quieras decirlo. O sea, la llevaron lejos de la casa de sus padres, vamos a ponerlo así, sin que ella quisiera, en contra de su voluntad. O sea, no sé cómo más explicarlo. Pero aquí podemos ver que el secuestro de niños no es una epidemia solo de nuestros días. Eso estaba ocurriendo, por supuesto, en aquellos días. La esclavitud infantil sigue creciendo de forma alarmante en nuestros días. Pero en aquellos tiempos era el orden del día. Mucho más cuando se trataba de raptar a los niños cerca de las fronteras. Entonces posiblemente esta niña vivía cerca de la frontera entre Israel y Siria. ¿Estamos entendiendo? Porque esas bandas armadas bajaban y después subían a Siria. Y hoy día, esto es según uno de estos páginas en las redes que nos habla acerca de secuestros y cosas así. Pastor, pero ¿qué te metes? No es que me gusta estar metido en estas cosas, es que necesito saber. Porque si les digo algo que no es, entonces van a decir que ese pastor está fuera de base. Y antes de ser pastor, hermano, eso era lo que yo hacía. Daba las noticias, yo era reportero, tenía que buscar los hechos, o sea, tenía que buscar lo que era la verdad. Y ahora les estoy hablando la verdad. No mi versión de la verdad, sino la verdad. Pero aquí, según esta página de las redes, se estima que unos 8 millones de niños son raptados cada año alrededor del mundo. ¿Oyeron bien? Y el país que tiene la mayor cantidad de casos por cada 100.000 personas es Turquía, según esta página, ¿ok? Con 15 casos por cada 100.000 habitantes. Yo no soy matemático, pero eso es alto. O sea, uno raptado es de más. Canadá está en segundo lugar. Ay, pero los canadienses son tan buenos. Oh, no estoy diciendo que los Estados Unidos estén tan mejor, pero el detalle es que Canadá está en segundo lugar con 14 raptos por cada 100.000 residentes. El pequeño país de Kuwait
¿Se acuerdan de donde se metió Saddam Hussein hace unos cuantos años atrás? Ese pequeño país llegó en tercer lugar, con más de 11 raptos por cada 100.000 habitantes. Ay, pastor, gracias por todas estas buenas noticias. Los suizos no están muy atrás, con 9 abducciones por cada 100.000. O sea que esto es algo que está pasando mundialmente. No hay un lugar que es mejor que otro. ¿Estamos entendiendo? En ese sentido. En los Estados Unidos, unos 2.300 niños son raptados cada día. En el año 2020 había más de 400.000 casos registrados. Y claro, parte de la razón es, claro, algunos padres cuando se han divorciado, o sea, algunos de los propios padres son los que se llevan a los muchachos. ¿Estamos entendiendo? O sea, no es que, sino que, claro, hay esa desesperación y quieren tener a sus hijos y las cortes no les permiten. O sea, es un lío. Aquí en España hay 0,2 casos. O sea, que una décima de un niño, no, ¿cómo sería eso? 0,2, bueno, ya saben. Son casos de cada 100.000 habitantes. O sea, que un pedazo de un niño por cada 100.000 habitantes es raptado. O sea, vamos a decirlo así, es menor. Uno por un millón. Un niño o Dos niños por un, gracias, 2 niños por 1 millón. ¿Ok? No tampoco es bueno, pero, o sea, debemos recordar que en un 70% de estos casos, como les dije, se tratan de hogares divididos donde los padres que no le designaron la custodia son los que se llevan a los hijos. Pero, gracias a Dios, en Europa, un 35% de los niños abducidos son devueltos a sus hogares por la policía. O sea que no es que así se quedan, sino que son rescatados. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero para aquellos niños que fueron abducidos por extraños, las estadísticas no son muy alentadoras. Con un 57% de estos niños regresando a casa, por lo menos. Pero todavía significa que muchos no vuelven. Y el rapto infantil por extraños tiende a matar a sus víctimas en el 40% de los casos. Hermanos, la iglesia está aquí para decir de que esto está pasando. Que estemos orando, hermanos. Yo he visto algunos videos, yo no sé si son estos videos que han hecho o si en realidad es así, donde hay un señor sentado al lado de una niña o un niño, o sea, pequeños, y llega otro señor y le dice, ok, es tiempo, vámonos. Y el que está ahí sentado, que no tiene nada que ver con la niña o el niño, le dice, espérate, ¿quién es ella? Para ver si el señor que lo está buscando es un familiar o no. Y él le pregunta a la niña, ¿tú lo conoces, no? Claro, la niña tampoco conoce al hombre que está al lado de ella, porque están ahí sentados en un parque. Pero el detalle es que, gracias a Dios, que ese señor tuvo la entereza de decir, párate. No te vas a meter con esta criatura. Y nosotros también debemos estar pendientes. Porque si somos sal y luz, debemos ser luz donde quiera que estemos. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, este mundo está mal y va a peor. ¿Por qué les traigo todo eso? Es porque tenemos que estar pendientes, tenemos que orar.
Tenemos que, así como hemos leído hoy en el 68, en Salmo 68, de que el Señor es ¿qué? Él es el que protege a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? A los desamparados. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y somos una congregación chiquita, y me dirá pastor, pero nosotros no tenemos, claro, no tenemos nada de nada. Lo que sí tenemos es al Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que sí tenemos. ¿Entendemos? Entonces, volviendo a lo que hemos estado leyendo, aparentemente la niña que encontramos en Segunda de Reyes 5, gracias a Dios, le tocó un hogar relativamente estable, o sea, de que cuando fue raptada por esta banda de mercenarios y después vendida, supongo yo, la habían comprado Naamán y su esposa. ¿Estamos entendiendo? Y no estoy diciendo que Naamán fuese buena cosa, pero aquí vemos que ella va a la casa del general Naamán. Y además esta niña, podemos ver que ella era temerosa de Jehová, Dios de Israel. ¿Cierto? Sí. Lo podemos ver. Y entonces, leemos en el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Espérate, esta niña ha sido llevada contra su voluntad de su casa en Israel y está puesto en esta otra casa de los enemigos de Israel. Es más, está en la casa del general de uno de los peores enemigos de Israel. Y ella le dice, ¿qué en el versículo 3? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, si tú estás en esa situación, ¿qué dirías tú? Hay una palabra que dice mi baby, con mucho amor y mucha dulzura: ¡púdrete! No lo dice de maldad, ¿ok? Pero a lo que vemos, o sea, ¿no sería esa la reacción? O solamente estoy hablando como pensaría el pastor. No, podría ser. Pero ella, ¿qué le dice? O sea, sabemos que es temerosa de Dios. Dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, no al rey que está en Samaria, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, para mí, es la persona de quien me refería acerca de ser merecedora de un poco de reconocimiento por la fe que ella le tenía en Jehová y en cómo Dios usaba al profeta Eliseo. Esta es la que debe ser el enfoque de todo el capítulo 5. ¿Estamos entendiendo? Pero muchas veces sí, la niña que dijo, no. Si esa niña no habla, nada de esto ocurriría. Y por lo menos alguien en Siria no hubiese conocido al Dios de Israel. Entonces, acuérdense, la niña está separada de su familia y de su país en todos los sentidos, así como lo había sido José en Egipto. ¿Estamos entendiendo? Y claro, esta niña es mucho menor que José en cuanto a edad. Y tan convincente era el testimonio de esta muchacha, fíjense bien, que el general Naamán consultó con el rey de Siria. ¿Cuántas veces nosotros le prestamos atención a los niños? Bueno, ahora te lo ponen a cada rato en las películas, que son los niños que resuelven los problemas del mundo.
Si no me creen, ¿vale? El sin sajo, el sin ceja, yo no sé. ¿Cuál es otro? El mordiente, el Harry Potter, ¿cuál es el que se pierde en los laberintos? Como decía Alex, hermano, vamos a hacer un laberinto, hermano. Claro, lo que se estaba refiriendo es que vamos a hacer un cevichito, hermano, ¿verdad? Un laberinto, hermano. Ahí estaba Amelia, claro. Alex daba la idea y Amelia tenía que hacerlo, entonces imagínense. Claro, para ti es fácil. Sí, un laberinto ahí, Amelia. Amelia es la hermana de Alex, ok. Bueno, esto fue hace algunos añitos atrás. Entonces, pero todo esto son los niños los que resuelven los problemas del mundo. Y tienen a los viejos, a los que deberían saber, los tienen como tontos. Bueno, ¿sabes qué? Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Mira Biden. Bueno, ok. Entonces, sí, lo dije. Es el presidente de la Casa Blanca, no mi presidente. Pero bueno, ok. Entonces, lo interesante, y es porque lo pensé. Ok. El detalle es que vemos aquí que el general Naamán en el versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora, tú como rey de Siria vas a decir, ¿qué? Tú me estás trayendo a mí información de una muchacha de Israel. Y si esto es para ver si hacen una emboscada y te matan. Bueno, ya tiene lepra, ya está muerto, entonces, no importa. Ok, entonces, pero aquí debemos recordar que los sirios tienen varios siglos peleando y observando al pueblo de Israel y cómo se comportaban cuando se trataba de su Dios. O sea que ya tenía ya muchos siglos de ver cómo Dios peleaba por el pueblo de Israel. Y si esta niña está hablando de un profeta tal, hay que tener cuidado. Y el rey de Siria entró en acción por el aprecio que le tenía el general Naamán. Seguimos leyendo el versículo 5 al 6 de Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, 5 al 6. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, un dineral, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. O sea, este hombre iba con todas las de la ley ahí. Imagínense. Básicamente lo llevó todo en la furgoneta de Johnny. Entonces, no más de eso. Pero tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, escuchen bien, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando la niña les dice que el profeta está en Samaria, ellos piensan que el profeta Eliseo debería estar en el palacio con el rey, porque si él es el profeta de Dios, debe estar ahí al lado del rey, ¿cierto? Bueno, si fuese de otra manera, sí. Pero el general Naamán llegó a Samaria con su ejército, imagínense, vienen a tomar, vienen a hacer problemas aquí en Israel, en Samaria, y claro, eso causó un escándalo en Israel. Así como cuando los magistrados del Oriente buscaban al niño rey en Jerusalén, en el palacio del rey Herodes. ¿Se acuerdan? Causando gran temor entre los ciudadanos y a los líderes, pensando que venían a buscar causa para otra guerra.
Y así fue como les recibió el rey de Israel al general Naamán en Samaria. Vamos a leer las palabras del rey de Israel. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey de Israel, quien creemos que es Joram, imagínense esa joyita Joram, aunque claro, no nos menciona por nombre aquí, pero por buena razón, porque antes que fueron a la guerra los reyes de Israel, Judá y Edom, contra los moabitas en el capítulo 3, ¿ustedes se acuerdan lo que le dijo Eliseo a Joram? A su cara, a su misma cara, a la cara que está... Ok, se lo dijo en la cara. Capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Eliseo, el profeta Eliseo al rey de Israel, a Joram, se lo dijo en la cara, dijo: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a las profetas de tu madre. ¡Wow! O sea, yo no tengo nada que ver con tú. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Imagínense. Y no solamente eso, pero un poco más adelante dice: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, mira bien lo que le dice, no te mirará a ti ni te viera. Imagínense ustedes decir eso a algún dirigente. ¿Pero qué haces tú aquí? Cuando las otras personas, ay, no le hables así. La vez que yo le hablé a Jesse Jackson, todos los demás reporteros ahí, ay, no sé, casi besándole los pies. Yo le dije: mira, don Jesse, bueno, claro, yo sabía que él se decía reverendo, en realidad era reversa, pero bueno, reverendo Jackson, ¿qué crees tú que contigo estando aquí el presidente va a actuar más rápido? Me dijo, empezó a hablar mal del otro candidato de presidente. Pero bueno, lo interesante es, aquí Eliseo le dice la verdad en la cara. Tú no pintas nada aquí. Aquí sí le puedes decir: púdrete. Entonces vemos claramente que el profeta Eliseo y el rey Joram no eran amigos. ¿Cierto? Estos no eran panitas del alma. El profeta Eliseo, el profeta espía, se entera de lo que ha pasado en el palacio. Leemos 2 de Reyes 5, 8 al 10. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Por fin. Alguien que tiene su falda en su sitio, porque claro, no usaban pantalones. Entonces. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Ay. Pero yo me parece un joropo. Ok. Entonces envió un mensajero. Ya saben por dónde van los tiros. Diciendo, mira, el mensajero le dice: mira, sucio,
mira lo que le dice. Ve y lávate. O sea, que ya que le está diciendo. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás, ¿qué? Limpio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Si ustedes escuchan eso, ¿qué harían? Ah, dice que me metan el Ebro. No, ahí vas a crecer una tercera pierna, pero bueno. No. Serás limpio. ¿Y cómo les parece lo que acaba de pasar? Por una parte, el profeta Eliseo le hace saber al rey de Israel y a los visitantes de Alpurnia de Siria que hay profeta de Dios en Israel. Pero cuando llegó el general con su séquito ahí a la casa del profeta Eliseo, salió un mensajero con las instrucciones y no el profeta mismo. ¿Cómo se pondría? Y ahí tenían a CNN, ahí tenían 24 horas de televisión de España, ahí tenían todo el mundo ahí enfocando, tomando fotos, y sale el mensajero. Me imagino que fue Jesse, porque ¿quién más va a salir? Y dar una cosa así. Pero bueno, y claro, a él que le gusta el chisme, imagínense. Entonces vemos el cotilleo, por si acaso. Aquí hay que hablar todos distintos tipos de castellano. Ok, entonces, leamos la reacción del general Naamán en 2 de Reyes 5, 11 al 12. Vamos a ver. Y Naamán estaba tan contento. ¡Oh! Sí. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de Naamán? Agradable. Y Naamán se fue agradable al río Jordán. Ay, sí. Entonces, no, vemos ahí, versículo 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, ¿verdad? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Esa era la peliculita que tenía Naamán en su cabeza. Pero Naamán estaba básicamente haciendo lo que hacen las personas hoy día. Si no sanan a la gente como lo hacen por el YouTube, tumbando gente y haciendo un show, entonces esto no va a funcionar. Siguió refunfuñando el versículo 12 y empieza a hablar de los ríos de su país. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, como dicen por ahí, estaba crispy. El orgullo y la arrogancia de este hombre tan importante que no pudo humillarse y seguir las órdenes de Jehová. Se le olvidó una cosita pequeña. Sí, él puede ser arrogante y todo, pero tenía ¿qué? Lepra. Era leproso. No fue hasta que sus siervos le hablaron palabras sabias, ahí en 2 de Reyes 5, 13 al 14. El 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, no, ve tú primero, no, habla de tú, no, habla de tú. Yo tengo señoría aquí, yo mando aquí, vas tú. Entonces enviaron el soplapote más soplapote de todos, ve tú primero y díselo. Para que te saque la espada a ti. Ok. Le hablaron diciendo, Padre mío. Sí, ahora es su padre, ¿verdad? Padre mío. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?
haz nada, lávate y serás limpio. Pero si te hubiese dicho, mira, sal y mata 100 personas, porque ahí tú irías y cha. Pero así es con nosotros hoy día. Jehová Dios nos dice lo mismo, confía en mí. Confía en mí. Versículo 14. Mira lo que hizo. Llegamos al 14, gloria a Dios. Él entonces, ¿qué? Descendió. Y se zambulló 7 veces. Nosotros solamente zambullimos a la gente una vez. Y dejamos que suban todas las burbujas. No. Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó como limpio. Él bajó 7 veces. Ok, mi general, la primera. Uy, qué peste tiene este río. Uy, está frío hoy. Ok, ¿cuántas veces? Te faltan 6. Ok, entonces ahí se bajó. Ay, ya. No, uno más. Ok, ya fue la última. Estaba limpio. Estaba limpio. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Naamán el leproso fue sanado de su lepra, así como lo había dicho el profeta Eliseo. Naamán el general, muy acostumbrado en dar las órdenes, ahora tenía que escuchar y obedecer las órdenes del creador del universo y su creador, y fue sanado. Fue sanado. Me faltan 10 más. No. En unos días, algunos hermanos de la Iglesia Bíblica El Shaddai bajarán a las aguas para ser bautizados. Es un tiempo muy hermoso para el creyente en Cristo Jesús. Es un momento que marca simbólicamente el comienzo de un caminar en obediencia hecho públicamente. ¿Por qué digo simbólicamente? Solo por la razón de que estás mostrándole al mundo lo que Dios ha hecho en tu corazón. ¿Amén? Imagínense, los que se han bautizado deberían decirlo. Los que les he mojado, ya eso es otro asunto. Naamán por fin, obedeciendo la palabra de Dios, fue al río Jordán y se zambulló. En el hebreo, no me acuerdo de la palabra, pero en el griego es bautizo. Se bautizó. ¿Se entiende esa palabrita? Tengo que llevarlo a la próxima. Bautizó. O sea que se zambulló, se sumergió completamente. Se zambulló 7 veces y fue sanado de su lepra. Fue salvado de una muerte segura. La lepra, así como te va comiendo por fuera, te va comiendo por dentro. O sea que el solo meterte en agua no te va a salvar nada. ¿Estamos entendiendo? En aquellos días, así como en nuestros días, si no somos administrados una vacuna contra la lepra, no podríamos sobrevivir, y hay algunos que aún son vacunados y no sobreviven. ¿Okay? A menos que Dios mismo interviniera y nos sanara. Solo Dios es el único capaz de sanarnos y salvarnos. Amén. De igual modo nosotros todos, aún la persona que me está viendo por el YouTube, todos estamos
estamos muriendo de la enfermedad mortal del pecado que nos condena al infierno eterno. Ya lo dije, infierno. Ay, yo pensaba que ya no hablaban los pastores así. Sí, infierno. Si no saben lo que es infierno, vénganse para Zaragoza en estos días. Y tendrán, bueno, una idea. ¿Ok? La única cura para esta enfermedad es aceptando que Jesús, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar en la cruz. Y simbólicamente necesitamos la transfusión de su sangre, que es la única cura para derrotar esta enfermedad que doblemente nos mata. Si recibimos su regalo precioso, nos dice el apóstol Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo o su ungido había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jesús es el único quien nos puede salvar del infierno eterno, que es el lago de fuego. No es un lugar donde yo quiero zambullirme por toda la eternidad ni por un segundo. Naamán confió en las palabras de Dios. Se zambulló 7 veces y quedó limpio. El profeta Isaías escribió las siguientes palabras acerca de lo que debemos hacer en confiar en lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Isaías 1, 16 al 20, se los leo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Esto es el Señor hablando. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. O sea, en otras palabras, hagan las cosas bien. No vayas en contra de lo que dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No es que Dios tiene, yo y Dios tenemos un acuerdo. No, este es el único acuerdo que hay. No hay otro. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Eso viene, hermanos. Especialmente después del rapto, viene un montón de espada. Te van a decir, ay, mucha paz, mucha paz. Ah, porque te van a... Y ya, listo. Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué vas a escoger? Todavía estás a tiempo. Hoy es día de salvación. O escogerás, o seguirás escogiendo la muerte, o por fin vas a escoger la vida, que nos da el dador de la vida. Es tu decisión. ¿Vas a creer lo que dice el Señor o seguirás sumergido en las cloacas del pecado? Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu amor. Y sí, Señor, te pido que seas tú con cada uno de esos niños y jóvenes que han sido secuestrados en los últimos días, Señor. Yo no los conozco,
pero tú sí. Y yo te pido, Señor, que seas tú, ayudándoles primero a ser liberados de su esclavitud. Pero, Señor, aún más importante, que sean liberados de la esclavitud del pecado, Señor. Que seas tú protegiéndolos, que seas tú, Señor, amparándolos. Y, Señor, perdónanos los momentos cuando nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir y no lo hicimos. O nosotros mismos secuestramos. Perdónanos. Señor, te necesitamos aún para respirar. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que seas tú fortaleciéndonos cada día más. A los que se van a bautizar, Señor, que seas tú ayudándoles en este paso que están dando, Señor. Que a veces el enemigo quiere atacarlos más, y yo te pido, Señor, que seas tú levantándolos, Señor, que seas tú animándolos cada día. Y los que hemos sido bautizados, Señor, sigue animándonos y que te sigamos fielmente. Gracias, mi Dios. Ponemos este día en tus manos. Señor, gracias porque la semana que viene seguiremos estudiando un poquito más acerca de Naamán y de lo que tú haces en su vida y de lo que tú puedes hacer en cada uno de nuestras vidas hoy día. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos en YouTube, bueno, si viene el rato, nos vemos en el cielo. Eso es si tú has buscado del Señor. Si no, bueno, veremos 7 años más tarde. Ok, bueno, Dios le bendiga.